qué objetivo vital puede haber más importante que aquí pueda venir, y de hecho viene, el más rico y el más pobre de esta área sanitaria. Y los dos te garantizo que reciben el mismo tipo de atención, ¿no? Eso, por tanto, más del 80% de las enfermedades cardiovasculares prematuras se pueden evitar. No hay otro tipo de patología que tenga esa capacidad de prevención. El ejercicio es la mejor polipíldora, está claro, pero otra cosa es, oiga, yo a veces le digo a mis pacientes, porque a veces dicen, no, es que no tengo tiempo, digo, bueno, si te da un siguiente infarto, igual ya no tienes ningún tiempo. Que dormir poco y dormir fragmentado aumenta el riesgo cardiovascular, pero aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de diabetes y tal. Y ahora hay mucha investigación, primero, para mantener una buena higiene de sueño, busque una buena higiene de sueño, porque es básico para su salud, para el deterioro cognitivo también. Sanidad cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y tenemos que ser de alguna forma todos corresponsables. Yo más que copago y tal, porque las medidas fáciles, disuasorias, no me gustan, ¿no? Creo cómo ser todos corresponsables en que sobre todo los más vulnerables no sufran las consecuencias del deterioro de lo público. La gente tiene derecho a saber la calidad de la medicina que se le ofrece. Este sistema que obliga a la jubilación cuando a lo mejor un médico está en condiciones perfectas, óptimas y que todavía tendría muchos años. Bueno, eso es un reto que tiene lo público en este país. La sanidad pública y la educación pública están haciendo un desperdicio de talento enorme, enorme. ¿Cómo es posible que los políticos de este país, ministros, presidentes de gobierno, presidentes de comunidades autónomas, tengan un país que en lo sanitario hay un telón de acero entre las comunidades autónomas? Porque la responsabilidad también puede ser un poco nuestra, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una opacidad completa? Y eso se ha planteado y parece que no se está replanteando de nuevo. La culpa es de todos, pero eso es algo que cuando lo cuentas fuera, la gente no se lo cree. Y uno de mis miedos, y sigue siendo, es que no estés a la altura de la gente que te ha protegido también. Lo que no negocio es que si estoy aquí, tengo que ver qué tal está mi madre, ¿no? Para mí eso es una prioridad absoluta. ¿Una palabra para definir su legado? Bueno, no sé, igual es una palabra un poco tal, pero yo diría que compromiso, ¿no? En este nuevo episodio del podcast de Mundiario vamos a conversar con una persona que ha hecho de la cardiología algo más que una especialidad médica. Hablamos de futuro, de forma de liderar, de defender la sanidad pública. Hoy se sienta conmigo el cardiólogo, el doctor José Ramón González Juanatey. Antes de ir a la ciencia, quiero ir al principio para quizás ver de dónde salió su carácter. Porque antes de cardiólogo, usted fue tenista, jugó a un alto nivel. ¿Qué hay de ese tenista en el cardiólogo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a estar aquí en vuestro programa y realmente es un privilegio. Yo diría, y siempre digo, que el tenis es muy parecido a cualquier otra actividad humana en donde tú tengas que ejercer algo que tenga una cierta capacidad de liderazgo. El tenis eres tú contra otro tenista con una red de por medio y ahí, bueno, una persona decide, un deportista decide. A mí el tenis, yo me reconozco muy competitivo, ese es mi primer problema, virtud, que a veces es un problema, a veces una virtud, y en el tenis era muy competitivo. Yo no tenía unos grandísimos recursos técnicos, tenía una buena capacidad física, pero lo que sí tenía es una estrategia. Cuando, por ejemplo, me iban mal las cosas, contaba bolas y decía, voy a pasar 20. Y nunca llegaba a 20 porque fallabas tú o fallaba el otro, pero tú ya tenías un plan, ya estabas tranquilo. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Y en la cardiología es una cosa parecida. Tú tienes que crear un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto, no? ¿Y cuáles son tus objetivos? Y sobre todo en un sistema en el que especialmente yo me he beneficiado tanto. Es decir, yo si no hubiera habido educación pública y sanidad pública, y especialmente educación pública, nunca hubiera podido hacer cardiología, porque es probable que si hubiera otro sistema, pues uno no pudiera acceder a unas plazas donde hay un sistema competitivo, en donde el sistema MIR, que es
un elemento básico de la sanidad en este país se debe al sistema MIR. Por tanto, es muy parecido, pero yo creo que la clave es tener objetivos hacia los que te tienes que enfocar y intentar ser también fiel a tus objetivos. Aunque tú creas que uno tiene que cambiar, pero aunque creas que te va a ir mejor de una forma, dar bandazos es malo. Yo creo que también en la profesión es malo, en las cosas es malo, aunque a veces pueda ser que otras cosas, y yo siempre he intentado tener claro qué quiero, que en el fondo es excelencia en educación y en sanidad pública, sobre todo en sanidad pública, y buscar y en realidad crear un proyecto que ofrezca excelencia con independencia de quién seas, con independencia de tu nivel socioeconómico, de tu procedencia social. Ya me contarás qué objetivo vital puede haber más importante que aquí pueda venir, y de hecho viene, el más rico y el más pobre de esta área sanitaria. Y los dos te garantizo que reciben el mismo tipo de atención, ¿no? Por tanto, es un poco parecido las dos cosas. Hablamos de competitividad, de disciplina también, y después del tenis eligió la cardiología efectivamente y eligió esta sanidad pública en la que, pues, como está diciendo, también se trata igual, viene el más pobre, viene el más rico. ¿Con qué se queda usted hoy? ¿Con qué corazón se queda usted hoy? ¿Con el del paciente o con el del sistema, el de la sanidad como Yo creo insignia? que lo más importante son los pacientes. En todo sistema sanitario, la prioridad es los pacientes. Aquí la clave es qué calidad se ofrece a las personas. Hay que medir esa calidad. Tenemos que acostumbrarnos a medir, cuánto se nos muere el infarto a 30 días, cuánto se muere la cirugía, para no decir quién es mejor o peor, sino para ver qué oportunidades de mejora tienes. Porque como no midas, eso las empresas tienen claro. Pues esto es una empresa. ¿Y cuál es el producto? Calidad de vida y cantidad de vida que ofreces. Tienes que medir esto y eso es una cultura que aquí se ha establecido desde hace mucho tiempo. Tenemos 111 indicadores que nos orientan y hacemos un poco de benchmarking. Pero cuando yo llegué aquí, he dicho, señores, vamos a hacer benchmarking, pero con los mejores. Y alguna gente decía, con los mejores. Pues sí, con los mejores, vamos a ver, para ver qué oportunidades de mejora tenemos. Lo primero son los enfermos, lo segundo es la investigación y la docencia, y lo tercero es los intereses que cada uno pueda tener. Si coinciden con los enfermos, si coinciden con la investigación y la docencia, bien, pero lo que no se puede es priorizar sistemas en función de los intereses de las personas. Yo quiero hacer, está muy bien, hay que protegerlo, pero bajo esa premisa. Aquí lo primero son los enfermos y lo segundo es la investigación, generar. Tú imagínate, estamos en un hospital universitario con un gasto de dinero público enorme. Ya me contarás tú si no generamos algo de conocimiento para que otros se aprovechen de nuestro esfuerzo, ¿no? Y estamos en esa idea que investiguen otros. No, no. Aquí tenemos una obligación ética de generar conocimiento para que los enfermos se beneficien y que otros se beneficien de nuestro trabajo. Pero lo primero son los enfermos. Los enfermos. Ahora que ya sabemos dónde está su corazón, vamos a hablar de la prevención, también importante. Ha dicho usted en muchas ocasiones que el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. ¿Por qué seguimos esperando a que el corazón se rompa antes de atenderlo? Bueno, fundamentalmente por educación y nivel socioeconómico. Fíjate, en España, que hay muchos datos, y en Galicia, el riesgo de tener un infarto de trabajadores manuales no cualificados es hasta 5 veces mayor que universitarios con un buen nivel de renta. Por ejemplo, ahora en España, que ha habido un estudio reciente, la obesidad infantil es un problema, y aquí en Galicia, la obesidad infantil de familias que tienen un ingreso anual mayor de 40.000 euros, comparado con familias que tienen un ingreso menor de 20.000 euros, es casi el doble en las familias con ingresos menores. Por tanto, el reto es en prevención concentrarse en los niveles socioeconómicos más bajos. Y el problema es que la mayoría de los proyectos son sobre todo consumidos por gente con un nivel educativo, por ejemplo, en las redes sociales. La gente consume contenidos en salud, universitarios y tal. La gente de nivel socioeconómico más bajo no los consume. Por tanto, el reto es mejorar la educación, el entorno y cómo podemos ser más eficientes en los niveles socioeconómicos más bajos. Porque en los altos ya somos. La gente, ahora aquí, pues la mayoría, fíjate, el 80% de los infartos o más se producen
en gente con nivel socioeconómico más bajo. Solo una proporción pequeña se produce en niveles, obviamente a veces ya con el envejecimiento y tal, pero en niveles, para el mismo rango de edad, en niveles socioeconómicos más altos, es muy bajo. ¿Por qué? Porque la gente con un nivel educativo alto come mejor, hace dieta real, es decir, porque aquí es, usted sabe lo que ha comido hoy, con qué ha estado hecho. Si tú consumes una dieta con pescado, con verduras, es decir, dieta real, no ultraprocesados. Pero como son tan baratos, la gente compra ultraprocesados y eso es un problemón. Segundo, ejercicio. La mejor polipíldora es el ejercicio, con mucho. Incluso hoy acaba de salir una cosa sobre el Alzheimer, el papel protector del ejercicio sobre el Alzheimer y sobre todo deterioro cognitivo también. Hay que promover ejercicio. Bueno, hay que evitar el tabaquismo. Cuanto antes se pensaba que se podía fumar, ahora nadie piensa fumar, pero en el futuro va a ser, fíjate ahora lo que ha pasado ya en Australia, recientemente también en otros sitios, que no se puede fumar en lugares públicos. Es que tú no puedes pasar al lado de alguien que está consumiendo un tóxico. Y con eso, más del 80% de las enfermedades cardiovasculares prematuras se pueden evitar. No hay otro tipo de patología que tenga esa capacidad de prevención. Fíjate, recientemente la Organización Mundial de la Salud analizó esto para el cáncer. Porque en el cáncer, ¿qué provoca el cáncer? Primero, el tabaco. Segundo, la obesidad, la grasa ectópica. Tener obesidad está muy relacionado con cánceres, sobre todo con 13 diferentes tipos de cánceres. El ejercicio, pero solo identificamos factores que determinan el 30% de los cánceres. Hay un 70% que aún no se conoce muy bien, que en cardiovascular se conoce muy bien. Por eso hay que hacer políticas, sobre todo educativas, orientadas a los niños para evitar la enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? Claro, ya casi me está contestando a la siguiente pregunta que tenía en la cabeza, y es que precisamente usted habla de la polipíldora. La mejor polipíldora es el ejercicio físico, pero ¿qué le dice a alguien que lo escucha, asiente, le dice, sí, sí, tiene usted razón, pero sale de aquí y se vuelve al sofá? La siguiente pregunta es, primero, los adultos solo cambiamos en grupo. Los niños, en general, pero los adultos solo cambiamos en grupo. El mejor consejo es que identifiques a un grupo, son amigos tuyos bien, y si no, pues hay gimnasios públicos y tal, que busques un grupo y hagas ejercicio en grupo. Porque el grupo tira de ti, tú tiras del grupo. Los adultos cambiamos muy mal en hábitos de vida de forma individual. Y el ejercicio es la mejor polipíldora, está claro. Pero otra cosa es, oiga, yo a veces le digo a mis pacientes, porque a veces dicen, no, es que no tengo tiempo, digo, bueno, si te da un siguiente infarto, igual ya no tienes ningún tiempo. Es decir, esto no tengo tiempo, es bárbaro y tal. Pues lo que hay es que no se vaya para cama antes de que su móvil, porque todo el mundo tiene un móvil, marque 10.000 pasos. Hasta que marque 10.000 pasos no te puedes ir para cama. Pero todos los días. Todos los días, o la gran mayoría de días de la semana. Cuanto más mejor, y cuanto más intenso, mejor. Hacerlo a una cierta intensidad, no estar parando cada 2x3, ¿no? El HIIT, que se puso tan Sí, de moda. el HIIT, intensidad. Y cuanto más años cumplas, más intensidad. Justo al contrario de lo que la gente hace, ¿no? Y después sí que me gustaría hablar de un factor que a mí me tiene y que hay mucha investigación, que es el sueño. El sueño en relación con la salud. Cada vez va a haber hay una investigación enorme sobre el sueño, porque dormir poco y dormir mal se asocia con muchas cosas. Produce sobre todo inflamación en el organismo, inflamación de bajo grado. Ya sabíamos que dormir poco y dormir fragmentado aumenta el riesgo cardiovascular, pero aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de diabetes y tal. Y ahora hay mucha investigación, primero, para mantener una buena higiene de sueño. Busque una buena higiene de sueño, porque es básico para su salud, para el deterioro cognitivo también. Y la investigación está porque recientemente se han descubierto un sistema en el cerebro, que se llaman linfáticos, que es una red que elimina los productos de desecho del metabolismo del cerebro. Por ejemplo, lo que está relacionado con el Alzheimer, que es una proteína normal que se acumula. Pues bien, ese sistema se activa durante el sueño. Y es en el sueño donde se produce la mayor extracción de esos productos de desecho, cosa que antes no se sabía. Y ahora se sabe que además que es en determinadas fases del sueño. El futuro de la investigación es en cómo podemos promover que esas fases, que son pequeñas, durante el sueño,
pues se aumente ese sueño, porque si aumentaras ese sueño, aunque no durmieras muchísimo, pues haría tu cerebro un sistema de limpieza a través de sus linfáticos. Por tanto, el sueño es otro de los grandes elementos que cada vez emergerán más en promoción de salud en todos los entornos, ¿no? Curioso. En una sociedad hiperconectada, estresada, con ansiedad, que vamos todos aquí con el agua al cuello, ¿cree que el infarto del siglo XXI es el vivir sin pausa? Bueno, en realidad el vivir sin pausa a veces te hace que determinados hábitos pues no los puedas incorporar, ¿no? Ujú. Obviamente la actividad está ahí, a mí me gusta un cierto grado de adrenalina porque si no, pues, y creo que es bueno, un cierto grado de estrés, de adrenalina. Lo que hay es que intentar tener un plan, de nuevo volvemos al plan, hay que tener un plan. Pues claro, yo si paso 2 o 3 días sin hacer ejercicio, soy capaz de levantarme 2 horas antes y de hecho lo hago para hacer ejercicio, porque parece que como me faltara algo, ¿no? Y tienes que tener un plan para, obviamente, la profesión y tampoco dejarte consumir. Y bueno, yo he dejado consumir muchísimos años, dedicado casi full time, pero eso tampoco es bueno y ahora las nuevas generaciones pues tienen una visión diferente. Claro, cuando tú le cuentas que no librabas de guardia, no sé qué, dicen, vaya friki, pero este de qué va. Y ahí también hay que tener un plan, hay que tener un plan con tu familia, con los amigos. Es muy importante la conexión social, es muy importante. Podría ser uno de los grandes consejos que la gente busque un entorno de protección social a través de su familia, de sus Ujú, amigos, y hay que tener un tiempo para, ujú. pues realmente, para reflexionar un poco y tener cada día, pues 20 minutos, 10 minutos, en donde tú pienses un poco qué vas a hacer, lo que estás haciendo. Yo eso hace mucho tiempo que intento buscar esos 10 minutos para intentar ver si lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Muchas veces pienso una cosa y pues hago otra, ¿no? Pero es importante tener esa reflexión personal sobre qué tienes que hacer, porque si no, te dejas ir en una vorágine y de repente dices, pero ¿cómo? No sé qué hacer aquí en este... Es que quizás a lo mejor no tanto como éramos nosotros antes, pero tampoco como son los jóvenes de ahora, quizás un término medio. Yo de todas formas creo que la gente joven es mejor que los previos. Estoy totalmente convencido. Tienen otras capacidades y otras habilidades. Claro, tú puedes decirle, Vienen. bueno, yo me he dedicado miles de horas, pero igual no, no sé. Bueno, las cosas cambian. Ahora estamos en un entorno de transformación digital, donde Mm. la inteligencia artificial se tiene que incorporar a todos los ámbitos. Y la gente más joven, y yo lo veo en los alumnos de la Facultad de Medicina, que claro, yo cambio y ellos no cambian, son siempre, me parecen los mismos. Y yo veo que cada generación son mejores. Tienen a veces igual otros valores, pero yo los definiría globalmente mejores. El mundo mejora a nivel global, yo creo, y la gente a nivel global de generación también mejora. Porque vea a Galicia. Galicia de ahora no tiene nada que ver con la Galicia de hace 30 años. Pues yo estoy convencido que la Galicia de 20 años tendrá un crecimiento mucho más exponencial del que hicimos nosotros, porque creo que las generaciones son mejores. Estamos hablando en concreto de los alumnos de medicina. Le quería preguntar por el papel de la educación, que obviamente es fundamental en la prevención, em, pero ¿cómo podemos hacer que esa educación llegue La clave es educar a los a los niños pequeños, a los más y en pequeños? las escuelas y En en el las- entorno familiar. Los niños, además, tú creas tu personalidad entre 3 y 8 años. Tu Ujú, personalidad se crea en ese margen de edad. Y tú ya una vez creada tu personalidad, podríamos decir, tú sabes que te gusta comer, ujú, porque ya, por tanto, hay que intervenir de forma precoz en educar para la salud, en educar en valores, porque nosotros tenemos un valor básico que es lo público. ujú. Lo privado está muy bien y está claro que un país no puede generar riqueza sin empresas. Necesitamos empresas, porque la riqueza solo la generan las empresas. Pero también tenemos que empezar a pensar que la riqueza también lo puede generar lo público. Lo público no puede estar solo para gastar. Lo único, no podemos estar siempre pensando cuál es el presupuesto que nos dan de lo público. La pregunta es, ¿y cuánto genera usted desde lo público que se pueda reinvertir en lo público? Porque tú ves toda esta estructura y ¿quién pagó toda esta Exacto. estructura? Pues mucho lo pagó lo público, pero mucho lo pagó recursos que nosotros hemos captado. Por Ujú. ejemplo, en la sala que estamos aquí, esto es
de un proyecto de investigación que invirtió 3 millones de euros en este servicio, pero a través de un proyecto. No pagó el Sergas, es del Sergas y es para lo público. Y esa cultura es necesaria, cambiar esa cultura. Obviamente hay que crear empresas potentes, empresas que generen valor, empresas que generen puestos de trabajo, pero hay que cambiar un poquito la filosofía de lo público. Lo público está en una posición excepcional de traer recursos que hagan crecer a lo público. Ese es, desde mi punto de vista, el gran cambio que necesita lo público, ¿no? Y que al fin y al cabo beneficia al paciente. Claro, Sin lugar a porque dudas. nosotros aquí tenemos salas de hemodinámica, TAC y reso, un TAC y una resonancia, todo eso no lo compró el Sergas, todo eso se compró gracias a el dinero que nosotros generamos de proyectos que se invirtieron aquí. Imagínate, este servicio tiene 70 ensayos clínicos en este momento, 70 ensayos clínicos, pero tiene 27 contratos que se pagan con el retorno de esos ensayos clínicos. Nadie se lleva un euro de esos ensayos clínicos, todos quedan aquí, pero con eso se pagan desde secretarias, enfermería, investigadores, una plataforma de ensayos clínicos. Si Cardiología de Santiago mañana no tuviera recursos propios y tuviera que cancelar los contratos de esas 27 personas, la calidad de este servicio bajaría al día siguiente. Por tanto, eso, y claro, imagínate un catedrático de universidad que no trae nada para lo público, un jefe de servicio que no trae nada para lo público. Pero ¿cómo es posible? Hombre, yo entiendo que en un hospital pequeño, pero en grandes hospitales, ¿cómo puede ser? Pues facultades, pero en realidad hay que personalizarlo en personas. Yo creo que es clave ir a personas que tienen la responsabilidad de generar recursos para lo público. Yo creo que esto a mucha gente, porque no le gusta mucho, incluso a muchos colegas, ¿no? ¿Cuánto has traído tú a lo público en los últimos 5 años? Y dice, yo ya hago mi trabajo. No, pero ¿y cuánto has traído, no? Es muy importante ese tipo de debate que a veces a mucha gente se siente un poco incómoda, pero es así. Pero hay que sacarlos y la gente tiene que saberlo. Estoy Sí, totalmente de claro, acuerdo porque al final, insisto, el paciente es el beneficiado. porque si no No hay nosotros, duda. por ejemplo, no tendríamos un TAC y una resonancia para diagnosticar mejor y tratar mejor a nuestros pacientes. Un poco por cerrar este bloque de prevención, si tuviera que resumir en una frase, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para no enfermar ni del corazón ni del Bueno, eso estómago? fue como se dijo en Japón hace no mucho el ministro de Sanidad, que le dijo a los japoneses, hagan ejercicio porque no tenemos dinero para pagar la sanidad de todos. Hagan mucho ejercicio, Ah, porque eso ahorrará mucho y les hará vivir mejor y más también, ¿no? vamos a hablar de otro tema que está muy, muy de moda ahora en este momento y es la longevidad. Todos queremos vivir más, todos queremos vivir mejor, lo que provoca que mucha gente pues, tire de suplementos, de dietas milagro, de tecnologías biohacking. ¿Cree que estamos poniendo demasiadas esperanzas en este tipo de industria, digamos, y nos estamos olvidando de otros hábitos? ¿Qué opina usted de esto? De entrada, y esto es una frase reciente, si tú quieres vivir más y mejor, el único suplemento que ha demostrado que funciona es el ejercicio. Seguimos con De el ejercicio. nuevo, No es hay... el único. No hay ni un solo suplemento que la gente pierda la esperanza por ahora. No hay ningún solo suplemento que haya demostrado que con él vas a vivir más y mejor. Ni vitamina B, ni vitamina D, ni aceite de pesca. No hay ningún único suplemento, más allá de dieta real, de una dieta real. Pero pierda la esperanza. No gaste dinero en suplementos, arroz rojo, todas estas cosas, que España gasta millones. Claro, sin embargo, hay una industria montada alrededor Terrible. de esto terrible y la gente, No hay, le diría que nos lo no hay creemos. ninguna evidencia que con suplementos vas a vivir más o mejor. Ninguna, cero evidencia, pero es así. Pero tienes razón. Todo el mundo se está concentrando y está destinando gran parte de los recursos de investigación a la longevidad. Hay que ver a Putin y a Xi Jinping el otro día diciendo que había que vivir 150 años y que pensaba vivir Claro, es 150 que años. estamos efectivamente en unos niveles ya a Sí, ese... pues las grandes multinacionales están invirtiendo en centros de antienvejecimiento. Las grandes multinacionales, todas están invirtiendo, por ejemplo, hay multinacionales que están invirtiendo en generar parches, bioparches,
y aquí en Galicia hay una compañía muy, muy interesante que fabrica en La Coruña, bioparches que puedan regenerar tus órganos. Por ejemplo, tú tienes un hígado que ya no funciona suficientemente bien, extraen algunas células de entrada tuyas, las hacen crecer en una matriz y eso lo pondrían en tu hígado y esas células regenerarían tu hígado. No serían como trasplantes, serían como regeneración celular. Lo mismo en el corazón. Se está investigando un poco en envejecimiento, pero olvídate, la gran parte de la investigación actual y futura va a ir orientada al antienvejecimiento. Pero por ahora hay algunas cosas que funcionan, pero lo que más funciona es el ejercicio. Hay que poner a Putin y a Xi Jinping y a todos estos a hacer ejercicio. Seguro que lo están haciendo, seguro que lo están haciendo. Sí, claro. Es muy importante. El ejercicio es que, bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo de muchas cosas, pero por ejemplo, en lo cardiovascular, ya lo conocemos hace tiempo, fíjate, tú envejeces sobre todo por una cosa, tus órganos pierden la capacidad de eliminar tus células que ya no sirven. Ese proceso se llama autofagia. Es como si tus órganos se comieran tus células que ya no son muy eficientes. Los jóvenes, los órganos jóvenes tienen una gran capacidad de autofagia. Eliminan muy rápido las células que ya no sirven y las sustituyen por células que sirven. El envejecimiento consiste en cierta medida, en perder esa capacidad de autofagia. Tu organismo se va acumulando células que tienen una menor eficiencia funcional. Pues el ejercicio sabemos que es de las pocas cosas que estimula la autofagia y hace que tus órganos envejezan a una velocidad menor porque aumenta tu capacidad de eliminar las células disfuncionales, ¿no? Pero el envejecimiento está concentrando, yo creo que en este momento, más del 30%, con el cáncer y tal, más del 30% de la investigación, ultra investigación en el mundo va orientada ahí. Si la prevención es la base, también lo es la investigación, el sistema, digamos que es el siguiente escalón. Usted ha dicho en muchas ocasiones, lo ha dicho ahora también, que la sanidad pública es el mayor logro social de España. Pero ¿cómo se protege ese logro en estos tiempos ahora de desconfianza y saturación? Sí, ese es el reto que tenemos. Piensa en este momento, y yo creo que es una buena reflexión, que España ya más del 30% del dinero que gastamos los españoles en sanidad es en sanidad privada. Que también hay que pensar que no hay, aquí hay buena o mala sanidad. Lo que tienes que, y yo no estoy en contra de la sanidad privada, justo al contrario, estoy a favor de la buena sanidad privada, que esa es otra cuestión, porque si lo público es un poco opaca a la calidad, que hay que saber, si tú vienes aquí a operarte de una cosa, tienes que saber cuáles son los resultados de este centro, tienes todo el derecho a saber. La sanidad privada en España tiene un gran reto, que es transparentar sus resultados. A mí no me vale que un sitio privado se anuncie con un edificio, con un robot, con una habitación. No, no. Anúnciese con resultados en salud. Si yo me voy a operar de algo, si yo voy a ser tratado, aquí le vamos a tratar bien. A mí me da igual que esté en una cama yo solo y que no sé qué yo. Eso, bueno, está bien, pero hay que... Y la sanidad privada de este país tiene que hacer ese cambio. Pero ese cambio es muy peligroso, porque ese cambio a veces te hace ver cosas que igual no quieres ver, ¿no? Pero ese es el reto de la sanidad privada, que ya es el 30%. Después pasa otra cosa, que los españoles gastamos, y los gallegos, en sanidad privada, en lo poco complejo. Cuando hay complejidad, el más rico y el más pobre suele irse a la sanidad pública, que es donde está. Por tanto, la sanidad pública se tiene que proteger y lo público se tiene que proteger porque es lo único que permite, de alguna forma, un cierto acceso a poder progresar. Porque si tú tienes una sanidad pública que es un desastre, veas Estados Unidos y tal, ¿cómo vas a progresar si vas a enfermar? No va a haber quien te trate, para una enfermedad te vas a tener que arruinar, no hay movimiento social. Si eres pobre, vas a acabar pobre porque ya vas a tener 40.000 problemas. Los países como el nuestro tienen esa gran fortaleza que te garantizan que una sanidad de un cierto valor y de calidad está accesible para ti. Y eso no va a ser una preocupación que tú tengas. Después también el sistema educativo público, pues también está ahí, aunque tiene un coste, pero tampoco va a ser una preocupación. Tu preocupación va a ser que en tu familia, en tu entorno, te orienten a la cultura del esfuerzo y a la cultura del progreso
para ti, para tu entorno, pero a lo que puedas contribuir. Por tanto, el reto de este país es defender el modelo público que se ha construido, que nos han construido con tanto esfuerzo, y hay que defenderlo como sea. La privada, también. La educación privada, también. Pero fíjate los rankings de las universidades, ¿eh? Que alguien podrá criticar. Ahí están los rankings de la universidad. Es algo, bueno, que haya universidades en nuestro entorno que no aparecen en las 1000 primeras, yo me preocuparía. O que rankings de facultades de medicina o de universidades pues tengan al final de todo, y que cuáles son, pues muchas de ellas son privadas, otras privadas son buenas. Yo creo que es fundamental transmitir la cultura de la calidad, y eso debe ser una premisa que además debe reevaluarse las organizaciones, y si una organización no cumple con lo que debe cumplir, no solo la creas, también la puedes cerrar, porque en el fondo, y yo creo que esa cultura y en lo público es base, todos tenemos que alinearnos, otra cosa es cómo hacerlo, hay que generar dinero, hay que generar empresas para proteger un sistema que gasta tanto dinero como es la sanidad pública. Claro, y que se resiente, sin duda, están las listas de espera, por eso tanta gente quizás se va a la privada. ¿Qué es lo que no se está haciendo para...? Pues yo creo que lo que no se está haciendo es transformación digital en el modelo sanitario público. Y Galicia está en la mejor posición. En este momento no podemos seguir haciendo modelos de asistencia como de hace 50 años. Que todo el mundo venga, no. Se deben en modelos de historia clínica electrónica integrada. Imagínate que hay comunidades autónomas que aún no tienen una historia clínica, tienen varios modelos. Galicia tiene una fortaleza enorme, tiene una historia clínica desde hace más de 20 años, donde están todos los datos de Galicia. Pues claro, tú puedes establecer un sistema, pues por ejemplo, de consulta electrónica, porque si tienen que venir todos presencial, de consulta electrónica, porque ahí se pueden resolver muchos problemas sin necesidad de desplazamiento del paciente. Reducirías mucho las listas de espera ya de esa forma. Después tú puedes hacer modelos en donde cuando el paciente viene, pues tú tengas un modelo en que ya se le hagan las pruebas básicas ese mismo día, para evitar que tenga que venir reiteradas veces. Después tienes que fortalecer la conexión con la atención primaria. La medicina no se hace aquí en los hospitales. Aquí ponemos parches. La medicina se hace en atención primaria. Sin atención primaria comprometida y de valor, no puede haber buena medicina. Y por tanto, hay que reflexionar, y ellos tienen que reflexionar cómo adaptar la atención primaria pública, también privada, la enfermería de la atención primaria, porque sin atención primaria de valor, y hay que dar mucho valor, mucho peso, pero lo tienen que ejercer ellos. No puede ser que yo, cardiólogo, diga que no, los médicos de primaria tienen que pensar cómo quieren que el sistema sea, para que el sistema de alguna forma pivote sobre la atención primaria. Sin atención primaria es un problema. Porque claro, si yo quiero que me vea solo un cardiólogo, pues no es posible en un modelo público, que me esté viendo cada 2 por 3. Pues tiene que de alguna forma potenciar la atención primaria. Por lo tanto, yo creo que el reto es la transformación digital que está ahí, utilizarla ya para mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios, ¿no? Y convencer a los médicos jóvenes que vayan a atención primaria también, porque hay un Sí, problema ahí. pero tú no los vas a obligar. El problema es que tú no los puedes obligar. Pues la gente si no se marcha y tal. Tú tienes que hacer atractivo, pues lo que comentábamos. Fíjate, España gasta en sanidad por persona sobre 3.500 euros al año. Y tenemos la expectativa de vida más alta de Europa. Suiza, que tiene una expectativa de vida igual que España, gasta el triple, 9.000 y pico de euros por persona y año. La pregunta es, ¿por qué? Teniendo la misma expectativa, un modelo como Suiza gasta el triple que aquí. Bueno, porque allí se paga más en la sanidad, tal. Bueno, hay que ver qué hacer. Pero España tiene que pensar, y las comunidades autónomas, cómo hacer atractiva determinadas especialidades de medicina que son básicas, porque si no hay médicos de atención primaria, mal vamos. Fíjate, Portugal. Portugal tiene un problemón. En el área de Lisboa tiene más de 1 millón de personas que no tienen médico de atención primaria. ¿Y qué pasa? Se tienen que ir a la privada, o para vez que hacen una receta tienen que irse a urgencias de los hospitales. Gran problema que tiene Portugal. Y otros países de la Unión Europea tienen incluso un problema mayor, ¿no?
No quiero decir que pase aquí, pero sí, hablando de la responsabilidad ciudadana también a la hora de evitar esa saturación o de solucionar esa saturación, el doctor Diego González Sí, Rivas, que fue alumno suyo, por sí, cierto, pues generaba se generó una polémica en torno a unas sí, sí. declaraciones que hizo acerca de, por ejemplo, establecer copago para determinados casos. ¿Usted qué opina? Sí, ya sé lo de Diego, yo tengo mucho afecto además y es un profesional pues, muy brillante y que tiene una proyección brutal y que tiene su orientación y además a mí ya digo que le tengo mucho afecto. Sé en el jardín que se ha metido, un poco, porque además lo hablamos un poco, pero claro, es que el problema es que, oiga, la sanidad cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y tenemos que ser de alguna forma todos corresponsables. Yo más que copago y tal, porque las medidas fáciles, disuasorias, no me gustan, ¿no? Ujú, Creo cómo ser todos corresponsables en que sobre todo los más vulnerables no sufran las consecuencias del deterioro de lo público. Yo no voy a decir que haya copago, tiene caso que haya copago de los ricos, que ujú. paguen un plus los ricos, no sé, pero claro, a la gente más pobre que le establezcas un copago, yo creo que hay que ser un poco más imaginativo porque soluciones fáciles no hay. No, Porque si está yo le claro. pongo una barrera y cada vez que uno viene a consulta de cardiología, como hizo Portugal en su momento con la Troika, pues tiene que pagar 50 euros, pues mucha gente no vendría porque no los puede pagar. Fíjate lo que pasa con algunos medicamentos. Si tú estás trabajando, hay una parte que pagas tú Ujú. y hay medicamentos en cardiología que son carísimos. Y hay pacientes que te dicen, mira Ramón, yo esto no lo puedo pagar, aunque la sanidad me esté pagando una parte. Por ejemplo, hay tratamientos que son más de 200 euros al mes. Y si son varios, porque a veces son varios píldoras, imagínate lo que representa. Aunque te estén pagando el 60%, tú tienes que pagar una parte, aunque vaya un poco. Tenemos que, sobre todo, desarrollar sistemas robustos para los más vulnerables, para proteger la vulnerabilidad. De verdad que eso es donde nos tenemos que concentrar. Al final, si desarrollas sistemas robustos que protegen la vulnerabilidad, nos protegemos todos, porque al Ujú. final todos también nos protegemos en ese modelo. Pero en este momento, salvo honrosas excepciones, en la complejidad la solución está aquí. La solución está en los sistemas públicos de salud. Si tú tienes algo complejo, y yo me lo digo cuando voy afuera, si a ti te pasa algo en España, tal, vete a urgencias de un hospital público, porque allí va a estar los mejores profesionales, la mejor tecnología, te van a atender muy bien. Ese es el reto que todos tenemos, mantener ese modelo. La garantía. Usted mide resultados, ha hecho públicos datos de mortalidad entre comunidades, ha promovido la transparencia, pero ¿por qué sigue costando tanto hablar de resultados Es en terrible. sanidad sin que se interprete como una crítica? Sí, sí, es terrible. Bueno, yo siempre digo que lo mejor que se hizo durante mi periodo de presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que fue muy complejo esa decisión, fue publicar en los dos diarios, primero lo publicó El País un día, al día siguiente lo publicó el ABC y después ya es la mortalidad comparada del infarto entre comunidades autónomas. Había unas diferencias, está la figura ahí y tal, enormes. ¿Cuál era la razón? Las comunidades que tenían la menor mortalidad por infarto, la menor era Navarra, tenían un código infarto perfectamente organizado. Y las que tenían más mortalidad, algunas de altos recursos, pues no tenían un código infarto organizado. Bien, primero, publicarlo tuvo sus problemas, incluso en el Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, y al final se tomó la decisión. Dije, señores, yo soy el presidente, yo salgo, pongo esos datos y decimos esos datos. Se montó un lío terrible, incluso a veces con mis colegas y Ujú. con algunos políticos o alguna que ejercía tal, diciendo que había creado alarma social, que quién era yo para publicar eso, que había creado alarma social, que verían qué acciones, incluso legales, podían tomar. Digo, tome lo que quiera. Nosotros tenemos una cosa del ministerio que nos ha pasado estos datos y tal. Pero ¿sabes qué pasó? Las 8 comunidades autónomas que no tenían un código de infarto, en menos de un año pusieron en marcha un código de infarto. Y eso salva vidas mañana. Y es lo que se dice. Las sociedades científicas no podemos ser clubs de cardiólogos que nos reunimos para congresos, para reuniones. No, no. Las sociedades científicas estamos para defender la salud de la gente, la salud cardiovascular. ¿Y cómo se defiende? Pues también midiendo.
Porque tú le preguntas a un cardiólogo, ¿qué tal? Oh, yo soy aquí la estrella número 1. ¿Qué significa ser la estrella? A mí no me cuentes que tú eres la estrella. Tú dime, pues, indicadores, mide indicadores. ¿Por qué cuesta tanto? Porque la gente a veces lo ve como una agresión. Es una cosa curiosa. Y bueno, Pilar Garrido, que fue conmigo, presidenta de la Sociedad Española de Oncología, una oncóloga, me dije, eso que publicas, eso fue ya casi hace 10 años en cardiología, si lo publicamos en cáncer, mejor es que no lo publiquemos en cáncer. Pues no puede ser, joder, perdón No, no. por la expresión. Es necesario, la gente tiene derecho a saber la calidad de la medicina que se le ofrece. Porque aparte, medir es lo mejor para mejorar. Ya solo diciendo que te van a medir, mejoras. Si ya te miden, mejoras más. Y si te hacen un poco de benchmarking, pero no es para decir quién es mejor o quién es peor, sino para ver dónde tienes las oportunidades de mejora. Porque si no mides, yo puedo estar pensando que voy a invertir en no sé qué y tal, y resulta que hay que hacerlo en otra cosa, ¿no? Pero es básico medir. Las empresas lo tienen muy claro y nosotros, a nivel de lo público, tenemos que pensar también en resultados y en indicadores que nos permitan identificar las oportunidades de mejora que tenemos. De las lecciones que aprendió de ese código infarto, quizás se podría pasar a otros ámbitos del sistema sanitario. Bueno, ya se está pasando y ahora hay un código ictus que funciona muy bien. Obviamente hay que organizar los procesos, es decir, tú tienes que organizar los procesos al menos de las patologías más prevalentes. Cómo debe circular el paciente en el sistema, quién lo tiene que ver, en qué momento, qué se le tiene que hacer, qué pruebas hay que hacer, porque con que elimináramos en sanidad pública lo que no aporta valor, actos médicos que no aportan valor, pruebas complementarias que no aportan valor, haríamos un ahorro enorme. Yo siempre digo que hay que luchar por incorporar la innovación, pero lo prioritario es desprenderse de muchas cosas que hacemos y que no aporta valor. Y ahí la transformación digital y los sistemas de soporte a la decisión clínica nos tienen que ayudar mucho a hacer lo que tenemos que hacer y también evaluar el resultado de lo que hacemos. Hablábamos antes de los jóvenes que ya no creen tanto quizás en el sistema público, o no será, a lo mejor no es cuestión Sí de que creen, creencia, yo a lo creo que mejor sí no que es cuestión creen. de creencia, pero no se quedan tanto. ¿Qué les diría usted para que se animasen, para que no perdiesen esa fe Yo creo o que para que se quedasen, lo no que para que decía, perdiesen la fe, sino para que se quedasen en no, el pues yo sistema diría que en público? este momento incluso gente que se está yendo del sistema público no son los más jóvenes. Yo conozco mucha gente que se está yendo del sistema público en edades intermedias y no son la gente más joven. Claro, siempre me ponen el ejemplo de decirme, ¿sabes cuál es la especialidad que primero se agota en el MIR? Dermatología, ¿no? Y todo el mundo sabe, ¿por qué dermatología? Pues la gente dice, bueno, es que no hay guardias, yo puedo montar mañana una clínica aquí, me hago de oro y tal. Bueno, pues esos son... Pero la siguiente es cardiología, en cambio, que es un poco más tal. Yo creo que la gente más joven sí que está comprometida, pero entre todos tenemos que trabajar en ese compromiso, porque no vaya a ser que los demás le estemos dando un ejemplo inadecuado. Porque vuelvo a repetir, la gente que se está yendo de lo público, y tiene todo su derecho a irse, porque tal, no son la gente más joven, sino que es la gente de una edad intermedia o incluso de una edad más avanzada. Y si tú das ese ejemplo, pues claro, es un problema. Es como si yo, los años que he dirigido esto, si yo soy el último que llego y no soy el primero que llego y no estoy aquí ante tal, pues imagínate. Y bueno, es decir, las cosas también hay que hacerlas con el ejemplo que tú puedas dar, ¿no? Y el ejemplo es buscar excelencia. A mí siempre me hace mucho tal lo cutre, es decir, hay que compararse con los mejores, Sí. buscar colegas que te contribuyan a tal, hay que salir, hay que internacionalizarse, hay que buscar excelencia e internacionalizarse, porque te estimula tanto el diálogo con otros colegas en otros sitios y te abre tanta conocimiento y tantas posibilidades que tú puedes luego implementar en tu entorno. Habla usted que quizás se van más los de mediana edad, pero luego también está este sistema que obliga a la jubilación cuando a lo mejor un médico está en condiciones perfectas, óptimas y que todavía tendría muchos Bueno, años eso es un reto que tiene que lo público aportar. en este país. Es decir, está claro que, bueno, mucha gente de esta se va a lo privado después, porque claro, es que ahora una edad de ahora no es lo mismo que hace 50 años, no podemos movernos con premisas de hace 50 años. Y lo que sí es claro que tanto la sanidad pública y la educación pública están haciendo un desperdicio de talento enorme, enorme, y eso
se tiene que pensar. Ahora parece que hay un proyecto de si hasta los 72 años, pero no es tanto un horizonte cronológico fijo, ¿no? Sino es una evaluación. Todo el mundo tiene que acostumbrarse a que le evalúen, pero eso es clarísimo. España, especialmente España, no pasa en otros entornos, ya no digamos en otros entornos de tal, está desperdiciando un talento en educación y en sanidad que cuesta mucho reemplazar. Por tanto, esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, cómo abordamos ese tema que está repercutiendo tan negativamente, yo diría, y muchos estamos de acuerdo, sobre la calidad de educación y sanidad pública. Deberíamos repensar sin duda Por la supuesto. jubilación. Yo no diría de poner un horizonte cronológico No, fijo, claro, sino sí. buscar sistemas de evaluación. Porque sin embargo hay otros casos de médicos que a lo mejor pues, no están en edad de jubilación, pero no están en plenas Por capacidades y supuesto. el sistema los mantiene porque no puede hacer nada Bueno, es tampoco. como aquí, que hay teóricamente un sistema que obliga a reevaluar los servicios cada 4 años y no se hace, no se reevalúa, no hay cultura de reevaluación. Y es como, yo soy catedrático y ya soy catedrático para toda mi vida. Bueno, yo me acuerdo que cuando tomé posesión de catedrático, que era muy joven, pues yo también dije que debería ser reevaluable. Que catedrático no es para toda la vida. Si tú no haces nada, pues te tendrán que quitar. Uf, siento fatal, claro. Y es esa cultura de la reevaluación. Y en ese sentido es proteger el talento. Yo aquí tengo colegas de aquí que podemos poner nombres, claro. Te imagínate un tipo como José Luis Lavandeira en el área de neurociencias, que es una de las referencias a nivel mundial en neurociencias, pues de repente se tiene que ir. Cuando tiene unos proyectos que son tal, imagínate otra persona, por personalizar en gente que incluso no es del hospital, ¿no? Carlos Dieguez. Carlos Dieguez es en el ámbito de la fisiología y sobre todo de la endocrino y tal, es una de las mayores referencias a nivel mundial y se tiene que ir. Pero ¿cómo es posible si está en todos los foros y tal? Y lo público desperdicia eso. Tenemos que darle una vuelta a eso, ¿eh? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Podría...? Bueno, por supuesto, la reevaluación. La Incluso la hay muy sencilla, como hacen en Estados Unidos. Fíjate, tengo un amigo, Valentín Fuster, que es tal, pues ha estado de jefe de servicio del Mont Sinai hasta los 81 años, una cosa así. ¿Y cuál es el elemento clave de reevaluación? Si yo tuviera que definir uno, es cuánto dinero traes a lo público. Ese sería el primer elemento de reevaluación. Como si yo tuviera que elegir un elemento único de reevaluación para progresar en lo público, en la educación pública, llegar a catedrático y tal, la prioridad sería cuánto dinero ha traído usted en proyectos como hace el NIH. El NIH en Estados Unidos, lo primero es cuánto dinero has traído en los últimos 5 años. Y eso sería un buen elemento. Pues sí, imagínate, Carlos Dieguez o José Lavandeira, que están trayendo cada uno varios millones de euros al sistema, ahora los echamos fuera. Pues bueno, se irán a otro sitio y seguramente se podrán ir a otro sitio, o en el peor de los casos, pues irán para su casa. Imagínate qué tragedia, ¿no? Afortunadamente, en su caso, por ejemplo, usted sigue liderando proyectos de nivel internacional. Por ejemplo, defiende una historia europea, una historia clínica única europea. Hablábamos antes, España no la tiene. Lo de España es para hacérselo ver, ¿eh? ¿Qué Que haya pasa? ¿Qué pasa 17 aquí? comunidades autónomas y que si tú mañana te vas a Madrid y te ocurre algo, nadie sabe tu historia médica y porque fue una decisión que no haya interconexión entre las historias clínicas entre las comunidades autónomas de este país, de este Estado, no sé cómo decir, porque ya a veces está. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los políticos de este país, ministros, presidentes de gobierno, presidentes de comunidades autónomas, tengan un país que en lo sanitario hay un telón de acero entre las comunidades autónomas? ¿Cómo es posible que yo mañana voy a Ponferrada y me rompo la crisma o no sé qué y resulta que tengo que tomar un tratamiento básico porque me han puesto un stent y a poco y tengo que tomar unos antiagregantes y yo tengo un problema y no puedo decir que estoy tomando esos antiagregantes y nadie lo sabe y mañana no me muero de que me rompa la crisma, me muero porque mi stent se trombosó, tengo un infarto y me muero. Ya han pasado varios casos y eso es un caso. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que entre todos, porque la responsabilidad también puede ser un poco nuestra, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una opacidad completa? Y
eso se ha planteado y parece que no se está replanteando de nuevo. La culpa es de todos, pero eso es algo que cuando lo cuentas fuera, la gente no se lo cree a nivel de otros Pero, sitios. ¿y no habrá algo que hacer? ¿No se van a espabilar ahora al tener que hacerlo para Europa? Al Porque final, Europa, ahora estamos en un plan europeo de salud cardiovascular. Europa tiene 2 planes ya aprobados, uno de cáncer y otro de salud mental. Y ahora estamos trabajando en el plan europeo de salud cardiovascular, ujú, porque las diferencias en Europa es terrible entre países de la Unión Europea. Por ejemplo, la expectativa de vida en Bulgaria es 10 años menos que en España. Y si te mueres joven, te mueres de cardiovascular. Si te mueres pronto, te mueres de cardiovascular. Entonces, el objetivo del plan es, uno, es intentar evitar tantas desigualdades. ujú. Pero el segundo es transformación digital. Y va a haber una gran cantidad de recursos para transformación digital. Y dentro de la transformación digital es que va a haber un intento de historia clínica electrónica única compartida entre países. Y yo siempre digo allí, pero si en España hay 17 países que no dialogan entre sí y pretendemos hacer una historia clínica electrónica europea única, que sería un avance enorme, enorme, ¿no? Y después, pues todo va a ir mucho por transformación digital. Yo también, a veces, por ejemplo, en esta comunidad autónoma que tiene una de las grandes fortalezas de Galicia es lo digital, no solo en sanidad. Galicia tiene un foco de excelencia en digital. Ujú. Bueno, a mí me sorprende, por ejemplo, que no haya una consejería de transformación digital que entienda y que explote la transformación digital. Me dirán, no, no, una concreta de transformación digital. Galicia tiene un polo de excelencia en la ciencia de los datos, en lo digital. Y hay que ver cómo hacer que eso genere valor. De nuevo, el valor para poder invertir y poder seguir creciendo en lo público. Pero lo que comentabas de que España siga con 17 historias que no dialogan entre sí y que trae tantos problemas a los ciudadanos de España, que nos movemos de un lado para otro, porque aquí en Galicia te pasa algo y estás en el barco de Valdeorras o estás en Ferrol y tecleas y ya sabes todo, pero te mueves del barco de Valdeorras a Ponferrada, que está allí al lado, y ya en Ponferrada nadie puede saber nada. No sé. Impensable. Pero tú, ¿por qué? Yo siempre lo pregunto a la gente, ¿tú por qué crees que sucede eso en España y que no hay una iniciativa, incluso actual, que vuelva a reflexionar que algo tenemos que hacer? Ujú. ¿Por qué crees que esa es nuestra idiosincrasia? ¿A qué se debe? Porque no es justificable. No creo que nadie pueda justificar que eso sea así, ¿no? Y yo no encuentro a nadie. Cuando lo dices, alguien dice alguna cosa, pero nadie lo puede justificar. Y a pesar de que nadie lo puede justificar, sigue sucediendo, ¿no? Sigue sucediendo. Vamos a pedirle a quien pueda Sí, hacerlo que sí, a ver ahora en Navidad, si alguien... a los Reyes Magos, sí. Ya, pero es un tema, Pero es muy serio es y muy muy serio, grave, sí, de sí. verdad. Y también a veces me sorprende que no tenga mucho impacto en la comunicación social, ¿no? Mm. Que esto no sea un Quizás tema porque, de quizás, debate de quizás porque la comunicación gente no lo social. sabe, a lo mejor, porque piensa que sí, porque le parece impensable lo que Pero estamos todo el mundo lo hablando. tiene que saber. Si tú eres gallego y te vas mañana a Barcelona y te vas al médico en Barcelona, nadie no tiene ni idea. Ujú. Si te pasa algo en Barcelona, no tienen ni idea de tu historia clínica, no hay manera humana. Y además es que no, es no hay manera, salvo que te impriman alguna cosa y te la manden a tu teléfono móvil, pero no hay manera. Si tuviese que priorizar, ¿más tecnología o más personal sanitario? No, por supuesto, las personas son los que hacen el cambio. La tecnología no hace el cambio. Las personas. Yo intentaría buscar un sistema mm, que promocione el valor y que Ujú. promocione que la gente se forme. Claro, Galicia tiene un problemón en sanidad, que no hay manera también que se solucione y otras comunidades ya lo solucionaron. Si mañana nosotros necesitamos un cardiólogo, tenemos que ir a unas listas de contratación. Este servicio creció mucho cuando pudimos incorporar talento de fuera. Ahora es casi imposible, es muy difícil. ¿Cómo es posible que Galicia siga teniendo un modelo 100% de listas de contratación, cuando otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid han quitado ese sistema? Aquí seguimos con listas de contratación y tienes que ir ahí a un sistema donde lo que puntúa sobre todo es tu antigüedad, tus años. Por ejemplo, se valora poquísimo la investigación. ¿Cómo la gente va a hacer investigación si en su carrera profesional casi no se la valoran? Lo que Ujú. le valoran es sobre todo los años que llevan el sistema, ¿no? Y la investigación tiene un peso mínimo en la evaluación de la carrera profesional de las personas. Por tanto, eso es algo que aquí en esta comunidad autónoma llevamos un tiempo diciéndonos
cambia un poquito, pero no cambia mucho, ¿no? Sin embargo, usted siempre lo tuvo claro, evidentemente, la investigación, la tecnología. En el año 2000 usted fundó el CardioChoose. Sí. ¿Cómo se genera la excelencia desde aquí, desde Santiago de Bueno, Compostela? Santiago ha creado un polo biosanitario de excelencia. Es el tercer instituto de investigación biosanitaria de España y tal. En los últimos 15 años, Santiago ha creado un ecosistema. Y el ecosistema es escuela de facultad de medicina, de enfermería, es hospital, es sobre todo investigación y es empresas. En Santiago hay un ecosistema de empresas de biosalud que es impresionante y tal, porque es como el debate de la Facultad de Medicina, ¿no? La Facultad de Medicina no es un sitio donde la gente, unos alumnos van a que tú les des unas clases, ¿qué va? Es un elemento más dentro del ecosistema sanitario. Porque tú imagínate, yo quiero ser profesor y quiero una facultad de medicina y quiero ser profesor porque creo que es tal, pero en cambio no investigo y tal. ¿Por qué? Porque me dedico a la medicina privada y después de acabar en lo público me voy para la privada y no tengo tiempo para investigar y tal. Vamos a reflexionar sobre cómo crear un ecosistema sanitario. Imagínate en Santiago, de académicos y sobre todo de los grupos fuertes de investigación, que es oncología, que es pediatría, que es cardiología, los tres grupos más fuertes, los que dirigimos esto nunca tuvimos otra actividad que no fuera esto. Nos concentramos a esto. Pero si hay modelos donde el 85% de los profesionales, una vez que acaban a las 3, tienen otra actividad privada, que es muy defendible, oiga, va a ser difícil crear un ecosistema que aporte valor, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones, sobre todo en áreas que se ha creado una cierta excelencia. No vaya a ser que algunas decisiones no hagan crecer otras áreas y se empeore las áreas porque la fragmentación en una comunidad autónoma pequeña como Galicia es un problema. Galicia lo que tiene que pensar es dónde tiene sus focos, sus polos de excelencia, cuáles son sus polos de excelencia. Concéntrese en dónde es excelente. Y si Galicia tiene un polo de excelencia es lo digital, pues concéntrate en lo digital. Tendrá un polo de excelencia, no sé, en la pesca, no sé. La pregunta es, y no fragmentes todo y no quieras abarcarlo todo. Intenta identificar polos de excelencia y concéntrate en los polos de excelencia. Focalizarse. Porque si no, tendremos que ir a buscar el avión a Oporto. Además, de verdad. Sin investigación, siempre lo dice usted, sin investigación no hay excelencia médica. ¿Qué le dice? ¿Cómo convence a aquel que sigue pensando que la investigación es un lujo? Bueno, es que sin investigación no hay progreso, pero eso lo entenderá todo el mundo. Que sin investigación no hubiéramos salido del COVID tan pronto, sin investigación no hay nada. Y además sin investigación es que riqueza. La investigación, cada euro que inviertes en investigación retorna aproximadamente, se estima, como 6 euros después. Es decir, investigación es riqueza. Pero hay que intentar también concentrarse en investigación disruptiva y que genere valor, crear polos de investigación. Y después, las instituciones públicas y privadas de un cierto perfil y de una cierto, tienen una obligación moral de generar conocimiento y hay que organizarse para generar conocimiento, porque el conocimiento hace progresar la sociedad y el conocimiento genera riqueza. Porque como no haya conocimiento, como no haya empresas, porque una vez que tú generas un conocimiento, se puede transformar en una spin-off, se puede transformar en una empresa y a su vez va a generar riqueza y va a generar retorno. Ese es el modelo de la gente que progresa, que nadie piense. Pero el problema es que aquí, por ahora, la investigación no está muy priorizada en lo público ni en lo privado. En lo privado no está priorizada nada, ¿no? Hay poco esfuerzo investigador, o por decir casi nulo. Está creciendo un poquito, pero en lo público, y hay que buscar estrategias que prioricen y que los mejores también destinen una parte de su tiempo a generar conocimiento para que otros se puedan beneficiar y para generar riqueza a través de ese conocimiento. También en investigación son muchos jóvenes que aquí no encuentran oportunidades y se marchan a otros países en busca de esa... Pero eso es bueno. Es bueno, Sí. pero nos quedamos nosotros sin... No, lo que hay que buscar es una estrategia de captar talento, Exacto. claro, de captación de talento. Ahora la Xunta va a crear una fundación que ya ha creado, que es el Caltia, que está un poco dirigida a eso, a captar talento externo y traerlo para Galicia. Pero tienes que ser atractivo, no confundirte. Es un reto importante, pero que la gente que está aquí
vaya a otros sitios, pero luego pueda retornar. Yo durante un tiempo siempre decía que si podía no contrataba a los que acababan la formación. Les decía que se fueran fuera, que estuvieran un tiempo y luego podrían retornar. Porque si tú te contratas a piñón fijo los que has formado, como muchos eran como tú, o de tal, tienes que intentar que vengan de fuera y aporten valor a la institución. Es muy importante y es muy importante promover, pero no investigación que cualquier cosa. Todos vamos a investigar, no. Vamos a definir en qué polos Galicia se va a concentrar en investigar para ser lo más eficiente posible, ¿no? Usted forma parte de la comisión que estudia el futuro de los estudios de medicina en Galicia. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué tiene que pasar para que de verdad la Facultad de Medicina y el médico se forme bien de cara, pensemos, en 2040? Bueno, de entrada tienes que pensar Facultad de Medicina no como un ente aislado. Tienes que pensar en Facultad de Medicina como un ecosistema, lo que decía antes. Es Facultad de Medicina, es hospital, es centros de salud, es institutos de investigación y es empresas. Ese es el círculo del ecosistema sanitario. Está muy definido. Recientemente hay una cosa que se hizo en el informe Darcy, un informe británico-inglés del reto de la sanidad pública en Inglaterra, pues hablaban de eso, de crear ecosistemas sanitarios que hay que formar de forma excelente, hay que cuidar a los pacientes de forma excelente para que los alumnos y todos aprendamos de esa excelencia, hay que investigar de forma excelente para que generemos valor y tal, y hay que pensar en el tejido empresarial y tal, porque si no haríamos una facultad de medicina en el Caurel, van allí unos cuantos, dan unas clases de medicina y tal, no, piensen en ecosistema sanitario. Y si usted piensa en ecosistema sanitario y Galicia tiene un poco el pozo de tener no sé cuántas facultades de medicina, pero mi un poco miedo es que fragmentemos lo que tenemos y podamos destruir una cierta excelencia que se ha construido. Por ahora, a mí no me han convencido que la fragmentación aporte valor. Porque también le digo, oiga, yo quiero ser profesor. Hay un sistema, acredítese a nivel nacional, una ANECA, una agencia de acreditación. Todos tenemos la capacidad de enviar nuestro currículum para ser acreditados. Y tal. Una vez acreditado, pues vaya a plazas que se convocan. Mucha gente dice, bueno, yo no voy a la plaza porque ya es ahí, no sé qué. Oiga, no. Yo sí que sería de crear, de mantener un ecosistema fuerte, con una facultad de medicina fuerte y descentralizada, entre comillas, en el sentido de que quien crea que va a aportar, pues que compita en un sistema de competencia transparente y libre para que los mejores aporten a una facultad de medicina de excelencia, una investigación de excelencia. Pero claro, también, fíjate, y seguro que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero me da igual. Y tal, aproximadamente el 70% o un poquito más de la investigación biosanitaria de Galicia está aquí, está en el área de Santiago. 70%. Sí, y tal. Y el IDIS, o el instituto, concentra bueno, oiga, es el 70% de la investigación biosanitaria de esta comunidad autónoma. Y es un poco lo que hablaba antes, focalizar dónde está. Claro, hay que potenciar la excelencia, la fragmentación, que es un poco esa filosofía de café para todos, es desastrosa. Mira, y de verdad, es una tontería lo de los aeropuertos. Oiga, hay 3 aeropuertos haciéndose la competencia entre sí. Los sábados, a partir de las 7 de la tarde, no puedes volver a Galicia, a ningún sitio. No hay manera humana. No hay manera de hacer aquí una reunión internacional de mucha gente porque no hay manera de llegar a Galicia. Y es un obstáculo económico enorme para esta comunidad autónoma. Pero yo creo que ahí ya he perdido la esperanza. Yo creo que eso no se va a resolver nunca. Pero yo creo que también está pasando, por ejemplo, con los puertos y tal. Hacemos como una competencia entre nosotros. Cuando la competencia está afuera, tenemos que crear ecosistemas fuertes y saber dónde tenemos que concentrar nuestro esfuerzo, ¿no? Hablamos de talento, de excelencia, de todas estas cosas que usted está proponiendo y con las que yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde quedan los valores? ¿Qué valores hay que enseñarle a los futuros médicos para que puedan...? Claro, el compromiso con los más vulnerables. Aquí la clave es el compromiso con los más vulnerables. No hay otro valor. Es como la medicina. Está muy bien.
Vuelvo a repetir, aquí se ve el más rico y el más pobre. Y claro, alguna gente te dirá, no, pues ese ve a los más ricos del área. Sí, veo a los más ricos del área porque, bueno, ellos me piden, algunos hacen donaciones aquí y hacen donaciones a lo público y tal, pero aquí lo importante, y de verdad, y estoy totalmente convencido, y es así, aquí lo importante es que la persona con menos recursos, con menos tal, pueda recibir la misma medicina que puedes recibir tú. Ya me contarás si hay algo comparable, que en el fondo es jugarse la vida y jugarse pues, tu familia, tus amigos y tal. Oiga, de ahí la importancia de medir también la calidad, ¿no? Porque no vale lo mismo. Si yo, imagínate que los infartos de aquí se muere el triple de los que se mueren en La Coruña, tendrían que cerrar esto o tener que buscar a otro. Y hay que medir, pero lo más importante es el compromiso con el modelo social que nos ha permitido crecer a todos. Porque el más rico que cree que ha crecido al margen del modelo social y que ha sido por su fortuna personal está totalmente equivocado. Ha crecido gracias al modelo social que entre todos, entre sus padres, entre todos, hemos creado a lo largo de los años. Por tanto, ese compromiso. Y hablando de desigualdades y de justicia social, usted ha alertado en muchas ocasiones que las mujeres siguen infradiagnosticadas y peor tratadas en cardiología. ¿Por qué? En cardiología en todas las áreas, no solo en cardiología. Es un problema. El primer problema, hay dos problemas aquí. Uno, los niveles socioeconómicos más bajos y la mujer. La mujer sigue diagnosticándose más tarde, sigue recibiendo peores tratamientos, es decir, no tan optimizados, sigue haciéndose un seguimiento peor. Hay que medir específicamente, y aunque esto pueda sonar a muy así populista o tal, hay que medir con esta orientación de género. Hay que medir en todos, pero hay que medir especialmente en la mujer. Y si una mujer tiene un infarto y resulta que las mujeres de esta área llegan más tarde a la atención que los hombres, habrá que ver por qué y habrá que influir ahí. Y habrá que medir si reciben el mismo tratamiento. Bien es cierto que a veces las mujeres tienen formas de presentación diferentes y hay que tenerlo en cuenta. Y piensa que la mayor parte de la investigación se hace en varones, en hombres, mucha investigación. Hay que aumentar la investigación en la mujer, pero sobre todo hay que hacer políticas sanitarias, educativas también, en otro ámbito, enfocado en la mujer, en los niveles socioeconómicos más bajos y en la mujer. Y en un momento en que la obesidad, la soledad y la precariedad aumentan, ¿qué responsabilidad tiene la medicina también para cambiar estos determinantes sociales de la salud? Bueno, la medicina de entrada está sobre todo para diagnosticar, tratar enfermos, para prevenir. Aquí también tenemos que implicar a todo el ecosistema social. No es posible que un ayuntamiento no se preocupe de la salud de sus ciudadanos y no promueva salud y no promueva. No es posible que las asociaciones de vecinos no se preocupen de promover también salud y tal. La salud no es solo de la medicina, es transversal a lo educativo, pero los ayuntamientos tienen un papel enorme y está muy bien que hagan paseos marítimos y no sé qué, pero ¿qué impacto tienen en la prevención sobre sus ciudadanos, en desarrollar programas de atención a los vulnerables, las asociaciones de vecinos? ¿Por qué no se hace? Por ejemplo, tú puedes vivir en un edificio que tiene no sé cuántos pisos con ultramillonarios y no hay un desfibrilador en la entrada. Tú mañana tienes una parada cardíaca y no tienes un desfibrilador y resulta que tienes unos ascensores de ultralujo, un hall allí de tal, y resulta que no hay un desfibrilador. O, tú imagínate, muchas empresas o gente tal, que no hay nadie que sepa hacer reanimación cardiopulmonar básica. En España se muere cada año 40.000 personas de muerte súbita. Solo se recuperan 7.000. Escasamente, quizás menos, ¿no? Oiga, hay que promover que todo el mundo sepa hacer reanimación cardiopulmonar básica, pero eso no es una cosa de medicina, eso tiene que hacer las asociaciones de vecinos, los ayuntamientos, las empresas. Hay que promover que haya desfibriladores y la gente lo sepa usar, porque si está ahí tú no sabes usarlo, y porque salva la vida de muchas personas. Hay que transversalizar la responsabilidad en la salud. No es solo una cosa de medicina, es una cosa de todos. En algunos sitios hay algunas carreras que ya tienen, carreras deportivas, en las que ya tienen, es obligatorio Sí, claro. el uso de Bueno, desfibriladores, tú pero tendría que haberlos en todas la partes. tragedia que pasa a veces, ahora ya no tanto. ¿Te acuerdas de un jugador del Benfica en Guimarães que hizo muerte súbita
y nadie le hizo nada. Allí todo el mundo rodeado y nadie le hizo nada, hasta que uno se dio cuenta que había que poner y se murió. Imagínate el caso de Puerta aquí, el daño que hace eso. Como un estadio que tiene millones y millones, no hay alguien que no hay desfibriladores y no hay alguien que responda rápido. Por eso ahora está mucho de lo de la cardiología deportiva y un poco esto. Y sobre todo la atención a la muerte súbita. Es muy importante que haya atención a muerte súbita porque se muere tanta gente que no tendría que morirse y se muere mucha gente porque nadie hace nada. Se crea una alarma, la gente se pone ahí a tal, pero no hay nadie que empiece reanimación cardiopulmonar y no hay nadie que sepa dónde hay un desfibrilador y que lo sepa usar. Estamos progresando en esto, ¿eh? Estamos progresando, pero queda mucho por progresar, pero ahí tenemos responsabilidad de todos. Por ejemplo, ¿tú sabes manejar un desfibrilador? No. ¿Y sabrías hacer reanimación cardiopulmonar básica Sí. si yo hago Sí. muerte súbita? Eso sí, porque Bueno, he hecho algún curso, pues, pero porque pues me he eso, preocupado. pues eso es lo que hay que hacer. Y saber manejar un desfibrilador, porque tanta gente se salvaría, que es algo que también merece una reflexión, pero no solo sanitario, sino social. Social, ¿no? totalmente. Vamos a ir cerrando ya y vamos a volver un poco al principio, bueno, a su vida, a su legado y a lo que le emociona. Porque usted ha recibido muchos premios, ha visto a muchísimas personas, ha tratado, bueno, además en muchos países del mundo. ¿Qué sigue a estas alturas emocionándole? Bueno, realmente lo que me sigue emocionando un poco es descubrir, por ejemplo, ahora yo estoy en el comité de dirección de la Sociedad Mundial del Corazón, de la World Heart Federation. Y, ¿sabes una cosa que me emociona, pero que a veces me dice, ¿quién me mandaría meterme en esto, no? Por ejemplo, en Filipinas, ¿tú sabes la cantidad de gente que tiene fiebre reumática y que nadie hace nada? O en algunos países, el Chagas, por ejemplo, en Latinoamérica, que destruye el corazón de tanta gente y se mejora, pero fíjate, el dengue que está... A mí lo que me emociona es que hay cosas que se podrían resolver de una forma relativamente sencilla y no se hace. Y a veces te da, no sé, claro. Por ejemplo, a mí los datos recientes que nosotros tenemos y que se manejan con la Organización Mundial de la Salud, y eso que mejora a nivel global, la salud en el mundo mejora y tal, pero a mí lo que es, porque sé lo que representa que tengas fiebre reumática, sobre todo una chica que afecta más a las chicas, que por ejemplo en países que tienen mala sanidad y muchas infecciones van muy rápido y se te estreche una válvula del corazón, un día haces una arritmia, entras en edema de pulmón y te mueres asfixiado. Y eso son miles y miles de personas, una cosa que aquí está erradicada y eso sí que me pone un poco, bueno, me pone muy mal cuerpo, ¿no? Y sobre todo me hace pensar si nosotros no podemos hacer algo más, ¿no? Si entre todos no podemos hacer algo más, se hacen algunos programas, pero hay tanto por hacer en países de medios y bajos recursos que cuando ves eso también valorizas un poco más lo que tienes y dices que tienes que luchar más por mantener un modelo que tienes. Pero eso sí que es de lo últimamente lo que más me hace pensar y lo que en cierta medida más me emociona diciendo, es terrible, es algo que tenemos que ver cómo lo podemos al menos solventar, aunque salvemos una persona, pues es una, y si son más, son personas, ¿no? Hablaba de la Sociedad Mundial de Cardiología. Se dice que puede ser usted el próximo presidente. No sé quién lo dice. En este momento estoy en el comité de dirección. Veremos, el año próximo serán las elecciones y se renueva todo el comité de dirección. Es una gran responsabilidad. ¿Pero usted se imagina ahí? Pues en principio no, pero no me he imaginado tantas cosas y al final pueden ser. Sí que lo vería como un reto enorme. Y para poder hacer tantas cosas las que está Bueno, diciendo... pero no vaya a ser que después te quede una frustración enorme de haber llegado a un sitio y no haber podido transformar. Por tanto, tienes que medir muy mucho lo que quieres hacer, no vaya a ser que tus deseos se cumplan y después pues cumplir un deseo puede ser también una frustración. No lo sé, se podrá plantear en un futuro que además será próximo y veremos qué sucede, ¿no? Y hablamos de la Sociedad Mundial de que viaja por tantos países y sin embargo usted vive en Portosín, en un pueblo tan pequeño Bueno, de es que Galicia. ¿Qué significa es un para usted? privilegio vivir ahí. Si total está muy cerca, y a mí vivir en frente al mar, yo soy de una familia que estuvo
mucha relación con el mar y tal, vivir allí me parece. Y además, desde hace años, cuando llego a mi casa, es como si todo se quedara afuera. Allí llegas como a otro país, es como una tal, tengo unos amigos que me protegen mucho y tal, y intento hacer ejercicio, es un privilegio absoluto. Yo se lo recomendaría a mucha gente, y lo digo siempre, que intente romper con su día a día. Y si cada día puedes romper un poquito con tu día a día, y eso para mí es una forma excepcional de romper con el día a día, porque aparte de mis amigos, pues tienen otros intereses y se han dedicado a otras cosas y estás como alejado. A veces no hay nada como poner una cierta distancia. Como una regeneración, ¿no? Que hablaba Puede antes. ser, puede ser también así, pero vamos, yo estoy Para la encantado. longevidad. Yo suelo pensar que un fin de semana, imagínate, me tuviera que quedar en Santiago, es que no entra en mi cabeza. No soy capaz de imaginar, y eso que tengo una casa aquí en Santiago, pero no soy capaz ni de imaginármelo. Y a veces lo pienso y digo, joder, si te tuvieras que quedar en Santiago, ¿qué harías? Bueno, llamaría a mis amigos de aquí y tal, pero no me lo imagino. Aunque, bueno, hay muchos fines de semana que no estoy y otros tal, pero sí que cada día una de las cosas que mejor pienso es volver a casa, ¿no? Coincido con usted que es un privilegio, Sí. sin duda. Para terminar ya vamos a hacer un cuestionario Prus, así rapidito, pregunta rápida sin pensarlo mucho y vamos a ver qué es lo que nos A cuenta. ver qué sale. A ver qué sale de aquí. Sí. Su idea de un día perfecto. Ejercicio. Y en Portosín. No, a poder ser en un entorno de naturaleza. Bueno, un día perfecto es hacer ejercicio cada día, un día en un sitio diferente. Está bien. El rasgo que más valora de las personas. El compromiso. Un defecto propio que intenta corregir. Excesivamente competitivo. Bueno, pero a lo mejor a estas alturas ya no tiene remedio. Sí. Ya, yo creo que puede tener un poco de remedio, o debería tenerlo. Un miedo que merece ser vencido. Pues yo diría el miedo a que no sea capaz de estar a la altura de la gente que me rodea, sobre todo de mis próximos. Eso siempre ha sido un poco que no sea capaz, porque sí que me reconozco un privilegiado y tal, y he recibido cosas incluso a veces de gente no evidente, y uno de mis miedos, y sigue siendo, es que no estés a la altura de la gente que te ha protegido tanto. Un libro o lectura que siempre le acompaña. Bueno, libros siempre me acompañan, libros. Ahora estoy leyendo este que escribió Fortes de Natal, Xavier Fortes. Xavier Fortes. Siempre estoy leyendo libros, pero si tuviera que elegir uno, y además es así, es de un escritor portugués que se llama Virgílio Ferreira, que se llama Mañá Submersa. Es un libro pequeño, pero que yo leí hace mucho tiempo, cuando jugaba al tenis y estaba por Portugal, y me marcó mucho ese libro. Incluso utilizo frases del libro, por ejemplo, la puse en mi tesis, en muchas cosas utilizo frases de ese libro. Es muy, bueno, una tontería, pero bueno. Una melodía que le emociona. Bueno, yo creo que hay una que me gusta mucho y también es una tontería, que es de este Fowler, de Camariñas, ¿no? Esa canción con la Filarmónica de Londres, es algo que pongo de vez en cuando porque creo que conjuga varias cosas, conjuga Galicia un poco y conjuga la visión desde fuera de alguien que se integra en Galicia. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar también promover, que otra gente pueda tener los valores de aquí. Y algo que no se me puede olvidar es que recientemente estuve por primera vez, y estoy estropeando el cuestionario, pero en el Centro Gallego de Buenos Aires. Y me invitaron a dar una conferencia en el Centro Gallego de Buenos Aires. Yo nunca había estado, el jefe de servicio ahora del hospital del Centro Gallego es muy amigo mío y yo fui, realmente fue una cosa increíble. Pues llegué casi a emocionarme, no a llorar, pero a emocionarme. ¿Por qué? Porque allí está una parte fundamental de nuestra cultura como gallegos. Y me han dicho que no hay ningún tipo de relación entre ese centro ahora y Galicia, que la hubo en el pasado y que no lo hay. Imagínate, en ese centro está la cama donde murió Castelao, están cuadros que tenemos en los libros que estudiamos en las escuelas, está una parte fundamental de nuestro ser como gallegos allí. Sí que me emocionó mucho y dar una conferencia allí fue una cosa que les agradecí mucho y que les reitero mi agradecimiento, ¿no? Pues otro reto más de todos los que hemos mencionado. Un hábito cotidiano que no negocia. El ejercicio. Esta ya la sabía. Un lugar. Y otro que no negocio es que si estoy aquí tengo que ver qué tal está mi madre, ¿no? Para mí eso es una prioridad absoluta. Mi madre hizo un esfuerzo, y mis padres, por nosotros tres, somos 3 hermanos,
y tal, y ellos hicieron un esfuerzo, como todos los padres, seguro, pero y sobre todo mi madre hizo un esfuerzo, y mi preocupación durante mucho tiempo, estos últimos tiempos, es que ella viva tranquila, que esté tranquila, que no tenga ningún tipo de preocupación, que no tal, y para mí es, aunque solo sea hablar un rato y verla y tal, para mí es una prioridad diaria, si lo puedo hacer, e intento hacerlo la mayor parte de los días, ¿no? Un lugar de Galicia al que vuelve para pensar. Bueno, a mí hay un sitio que me gusta. Mi padre era de Ferreira de Pantón, de una aldea arribada de Ferreira de Pantón y tal. Y hay un sitio que yo vuelvo muchas veces, y eso que al principio, cuando éramos pequeños, no íbamos mucho, sí que íbamos allí y parecía el fin del mundo aquello y tal. Y ahora un sitio que me parece fascinante es la Ribera Sacra. Cualquier lugar de la Ribera Sacra creo que es un lugar ideal para estar un tiempo, o incluso unos días, hacer unas rutas por allí. Yo creo que el potencial de, no sé cómo decirlo, de espiritualidad que tiene la Ribera Sacra lo tienen pocos lugares de los que yo conozco en el mundo, ¿no? Una persona que le enseñó lo que significa cuidar. Mi madre. Una palabra para definir su legado. Bueno, no sé, igual es una palabra un poco tal, pero yo diría que compromiso, ¿no? Que es por lo menos lo que me ha orientado. Galicia será mejor cuando. Galicia es muy buena ahora y será mejor quizás cuando todos nos alineemos para generar valor y generar riqueza en esta comunidad autónoma, para que los gallegos, con independencia de quién sean, vivan mejor, ¿no? Yo creo que será mejor cuando entre todos nos alineemos mejor en generar riqueza, en generar valor en nuestra comunidad autónoma. Una frase que le gustaría que quedase de esta charla dentro de 20 años. Pues, no sé, haz cada día algo que creas que aporta a la comunidad en lo que estás, aunque sea poco o nada, pero si cada día haces algo que crees que va a aportar al entorno social en el que estás, como van a pasar muchos días, al final habrás hecho mucho, ¿no? Cuando yo estudiaba, que estaba todo el día por ahí jugando al tenis y entrenando, pero tenía una cosa clave, y es que todos los días le dedicaba 2 horas a estudiar. Estuviera donde estuviera, a veces estudiaba en los sitios, en los vestuarios de los tal, pero dedicaba todos los días, desde el primer día de curso, 2 horas a estudiar, y eso es muy eficaz porque al final va sumando muchas horas y funciona. Por lo tanto, cada día algo que creas que puede contribuir al medio en el que estás. Pues sí que vamos a tener que dar una vuelta al cuestionario Proust. Esto ha sido una nueva entrevista. Pero ha valido la pena. Muchísimas gracias. Lo siento por estropearte el cuestionario. No pasa nada, ha valido la pena, y las personas que vean este episodio seguro que lo van a agradecer. Muchísimas gracias, doctor, por su humanidad, por su compromiso, por su sinceridad y transparencia, y ojalá pueda abordar todos esos retos de los que nos ha hablado y que lleguemos a verlos, por lo menos por el bien de Galicia. Ojalá, que seguro que los que vienen lo van a hacer incluso mejor de los que ya estamos. Muchísimas gracias. A vosotros.